Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Como siempre agradecido de esta oportunidad que me da la Iglesia Comunidad de la Gracia para llevar una palabra en el nombre del Señor Jesucristo a su pueblo. También quiero aprovechar de saludar a nuestra congregación en Azulita, Iglesia Jesucristo Restaurador. Y quiero, antes de comenzar con la palabra de hoy, hacer una corta oración. Señor Dios, gracias te damos por esta tarde. Queremos, Dios Padre, que tú, Señor, tal como hiciste con Jeremías, toques mis labios, toques mi corazón, Señor, para que aquello que sale de tu trono, Padre, la palabra que sale de tu trono, sea la que yo transmita a tus hijos y a todas las personas, Padre, que nos van a ver por las redes, sean tocados para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje que tenemos para hoy es 4 lecciones de la vida de Josué. Todos nosotros hemos oído acerca de Moisés, el gran ministerio que tuvo Moisés. La Biblia dice que nunca más se levantó un hombre como Moisés, poderoso en prodigios, en milagros. De verdad que la vida de Moisés fue una vida increíble. Pero hermanos, la verdad es que Moisés, como todos los seres humanos, es finito. Llega un momento donde él termina su ministerio, sea cuales hayan sido las causas, y era necesario, de hecho él le pidió al Señor, que eligiera otro varón para que estuviera como pastor de Israel, que saliera y entrara con ellos y los guiara por el camino hacia la tierra prometida. Y es ahí donde Josué es elegido por el Señor para que él fuera el líder y el pastor de Israel. En Números capítulo 13 vemos que Josué fue llamado así por Moisés. El nombre original de Josué es Oseas, pero como Jehová había dado salvación a través de Josué, entonces Moisés le cambió el nombre y le puso el nombre de Josué, que es el nombre con el que todos lo conocemos a él. Josué fue entonces el sucesor de Moisés, pero amados, esa sucesión no es gratis. Nosotros vemos desde el libro de Éxodo 33, versículo 11, la palabra dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del medio del tabernáculo. Quiere decir que Josué andaba todo el tiempo pegadito de Moisés. Desde que él era joven, muy joven, estuvo todo el tiempo con Moisés. De hecho, cuando Moisés sube al monte a estar los 40 días y 40 noches, Josué también pasó esos 40 días y esas 40 noches esperándolo en el camino, porque él no subió con Moisés hasta la cima, sino que lo esperó en el camino. Y allí vemos nosotros la fidelidad que desde un comienzo mostró Josué, tanto por el Señor como por Moisés. Entonces es importante, amados, que nosotros entendamos que siempre cuando hay un ministerio va a llegar un momento donde por una u otra causa la persona va a ser sustituida. Esto a veces es complicado. En las iglesias están acostumbrados a su pastor y a veces ese cambio es un poco traumático, pero todos debemos comenzar con pensar que se necesita otro líder. Y lo importante es que, como en el caso de Josué, el puesto, el cargo le haya sido dado a través del mismo Moisés con la dirección de Dios. La Biblia dice que ese cargo en Números, ese cargo le fue dado a Josué
delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación de los hijos de Israel. Josué comenzó su ministerio, él lo ejerció juntamente con Moisés, porque Moisés oraba y Josué era el que iba a la guerra. En Éxodo 17, del 8 al 16, la Biblia narra la guerra que hubo entre Israel y Amalek, y dice la Biblia que Josué deshizo a los amalecitas. Entonces, son dos hombres y dos tareas. Moisés tenía la tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto y Josué tenía la tarea de introducirlos a la tierra prometida y de repartir la tierra conquistada. Entonces, vamos a ver 4 enseñanzas de las muchas que hay en el libro de Josué. Hay 4 enseñanzas que quisiera compartir en esta tarde. La primera está en Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Leemos la palabra del nombre del Señor, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas personas, sobre todo las personas que no conocen de la palabra, dicen: oye, ¿cuál será la clave del éxito? ¿Cuál será la clave para que yo pueda prosperar, para que pueda tener una vida productiva? Bueno, la palabra de Dios dice en este texto, Josué capítulo 1, versos 7 y 8, dice que cuando nosotros leemos la palabra y la obedecemos, es decir, la guardamos, dice que eso hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Es decir, esa es la base, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener una vida productiva. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el amor a Dios debe ser la guía para todo hombre de Dios, para todo cristiano. Y en Romanos 8:28 la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en la medida en que nosotros guardemos su palabra, porque no es solamente oírla, sino oírla y guardarla, es decir, hacerla, llevarla a cabo, en esa misma medida nosotros vamos a prosperar y a ser exitosos en nuestra vida. Ahora, si trasladamos esto a la vida de de Josué, entonces vemos que esta fue la primera enseñanza que Dios le dio: esfuérzate y sé muy valiente en guardar mi palabra. Es la primera lección que esta tarde he querido compartir en el nombre del Señor con todos los que nos ven en las redes. En segundo lugar, Josué capítulo 3, verso 7, lo voy a leer en el nombre del Señor, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es decir, póngase usted, mi hermano, en los zapatos de Josué. Josué estaba ocupando el puesto de un increíble hombre de Dios, como hay pocos en la Biblia, que era Moisés. Y él pensaría dentro de él: bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para que toda esta cantidad de gente me respete, me obedezca, como hacíamos todos con Moisés? Y entonces la Biblia dice que el Señor habló con Josué y le dijo: de este día en adelante comenzaré a engrandecerte delante del pueblo, para que todo el pueblo entienda que yo te he colocado y
que tú eres la persona que yo elegí para guiar a mi pueblo Israel. Entonces, cuando eres llamado por Dios, Dios te va a respaldar, Dios va a obrar a través de ti y no quedarás en vergüenza. Amados, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros haremos. Pero vemos un caso del Antiguo Testamento, de algo que fue hecho a través de Josué, que no fue hecho por ningún otro hombre de Dios en toda la palabra. La Biblia dice que Josué estaba peleando contra la confederación de los 5 reyes de Canaán, y que como el tiempo no le iba a dar para derrotarlos, él clamó al Señor y dijo: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo casi un día para que él pudiera exterminar a todos sus enemigos. Entonces nosotros vemos que este joven, que quizá comenzó su ministerio temeroso, ¿verdad? Ya no estaba Moisés para aconsejarlo, ahora estaba él solo, igualito el Señor lo ayudó. Entonces, pastor, tú que estás en este momento sucediendo a quien primero hizo el trabajo, no temas, Dios está contigo. Como punto número 3, vamos a leer en Josué capítulo 7. Vemos la palabra de Dios, el pecado de Acán, ¿verdad? Dice la Biblia en el capítulo 6, versos 18 y 19, el Señor ordenó al pueblo de Israel que cuando tomaran Jericó no podían tocar nada de lo que quedara en la ciudad, porque todo estaba bajo anatema, es decir, todo estaba declarado maldito. El oro, la plata, el bronce que encontraran en la ciudad sería consagrado al Señor, pero todo lo demás, animales, hombres, mujeres, ancianos, niños, todo debía morir. En el capítulo 7, entonces, Israel lucha contra Ai, que era uno de los reyes de Canaán, pero era un ejército pequeño. Entonces Israel envía entre 2 y 3 mil hombres a luchar contra Ai, y resulta que son derrotados. Perecen 36 hombres de Israel y huyeron delante de Ai. Cuando Josué y los ancianos de Israel supieron esto, porque Josué se había quedado en el campamento, rasgaron sus ropas. Entonces el Señor le habla a Josué y le dice que no se turbara ni se postrara, porque sencillamente lo que había ocurrido era que uno de los hijos de Israel había tomado del anatema, lo habían hurtado, habían mentido y lo habían guardado incluso en su tienda con sus enseres, ¿verdad? Entonces, a causa de esto, la ira de Dios se enciende contra Israel, e Israel pierde en su batalla contra Ai. Ahora, qué importante es que cuando el Señor habla con Josué, el Señor le muestra, el Señor revela quién fue el que cometió el pecado, y Josué le hace confesar, y sí, Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, confiesa que él tomó del anatema, que se consiguió un manto babilónico muy bueno, un lingote de oro, y consiguió también plata. Entonces él agarró todo eso, lo escondió, lo llevó a su tienda, abrió un hueco y allí lo enterró. Por supuesto que su familia sabía lo que él estaba haciendo. Su familia no era inocente, porque para él abrir ese hueco y todo lo demás allí, su familia debía haberse enterado. Es decir, no era solamente él quien estaba involucrado, sino también su familia. Pero una lección grande que nosotros podemos tener aquí, amados hermanos, y
y los amigos que nos oyen y nos ven por las redes, es que cuando nosotros cometemos un pecado, primero ese pecado va a tener consecuencias. Es decir, eso no va a pasar desapercibido ante los ojos de Dios. Todo pecado tiene su consecuencia. Ahora, el problema es que no solamente nos trae consecuencias a nosotros o al que lo cometa, sino que las consecuencias también alcanzan a los que están a nuestro alrededor. Y por otro lado, la Biblia también habla, el Señor Jesucristo habla en el Evangelio y dice: no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando alguien está haciendo algo con premeditación, con alevosía, pensando que nadie lo ve, es un pensamiento tonto, porque Dios lo está viendo, pero aparte de eso, Dios lo va a sacar a la luz. Eso nunca va a quedar guardado ni escondido. Entonces, son 4 lecciones, ¿verdad?, que podemos aprender aquí y que demuestran, hermanos, que en Acán no había ningún temor de Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios en nuestro corazón, nosotros obedecemos su palabra. Entonces, es importante porque fíjense lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Jonás. Jonás desobedeció a Dios, se fue para Tarsis, se montó en un barco pagando su pasaje y después el barco estaba que se partía y la vida de todos en el barco corría peligro. ¿Y todo debido a qué? Al pecado escondido de Jonás. Mucho cuidado, amados hermanos, con tener pecados escondidos, practicar un pecado, cometer un pecado y pensar que nadie nos va a ver y que las consecuencias nunca nos van a alcanzar. Esto es totalmente fuera de los patrones de Dios y lo más seguro es que Dios lo saque a la luz y la persona quede en vergüenza. Pero aparte de eso, fíjense cuántas personas murieron, cuántas familias quedaron enlutadas porque un hombre decidió desobedecer a Dios. Por supuesto, aparte de que este hombre fue descubierto, lamentablemente también fue apedreado él, su familia y todos sus bienes y su ganado y todo fueron muertos. Entonces debemos nosotros tomar mucha atención de no cometer pecados, digamos, no tener pecados ocultos en nuestra vida, sino tratar siempre de andar a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a la 4ª lección, que está en Josué capítulo 9 y que tiene que ver con un pueblo, el pueblo de Gabaón. Era uno de los pueblos que estaba en la tierra de Canaán. Dice la palabra de Dios que este pueblo está en Josué capítulo 9, versos 3 al 15, dice que cuando los gabaonitas se enteraron de todo lo que Israel había hecho, decidieron disfrazarse prácticamente hasta como mendigos. Sus vestidos se pusieron unos vestidos viejos, los zapatos se los pusieron viejos también, agarraron un pan mohoso y se dirigieron hacia Josué y a los ancianos de Israel y les dijeron que ellos venían desde muy lejos, que habían oído la fama del Señor y de Israel y que ellos querían hacer alianza con el pueblo de Dios. Resulta que Josué al principio estaba un poco, digamos, incómodo. Les dijo: bueno, ¿cómo sabemos nosotros que en verdad ustedes no están cerca de aquí? Total de que al final él no consultó al Señor y fue engañado por los gabaonitas. 3 días después de que el pueblo de Israel
decidiera hacer alianza con los gabaonitas y jurara por Jehová que no les iban a hacer ningún daño, Israel se entera que estos gabaonitas estaban en la misma zona. Entonces, bueno, pero ya no podían hacer nada porque ya se habían juramentado por Jehová, ya habían declarado que no les iban a hacer daño, entonces no pudieron hacerles nada, no pudieron vengarse, ¿verdad? Porque fueron víctimas de un engaño, pero sí fueron tomados como leñadores para toda la congregación del pueblo de Israel y para el servicio en el tabernáculo del Señor. Es decir, ellos eran los que cortaban la leña para los sacrificios y para la congregación. Pero la enseñanza en este pasaje de Josué con los gabaonitas es que aunque nosotros tengamos una situación delante de nuestros ojos y nos parezca que no hay ningún problema, que podemos actuar de una manera sin consultarle a Dios, nunca caigamos en ese error. Josué tenía en ese momento todas las armas para saber qué hacer finalmente. Él hubiese podido ir al tabernáculo y a través del sacerdote Eleazar consultar por el Urim y el Tumim y saber cuál era la voluntad de Dios en ese asunto, pero él no lo hizo porque él se confió. Muchas veces el pueblo de Dios dice, oye, pero ¿por qué me fue mal aquí? ¿Por qué me fue mal allá? Incluso hay personas que en algún momento me han dicho, pastor, pero ¿por qué usted siempre ora por todo? Vamos a hacer algo pequeño, oramos, vamos a hacer otra cosita, oramos. En todo el tiempo estamos orando, justamente porque nosotros somos hombres, como hombres fallamos. Siempre debemos dejar que sea el Señor el que dirija nuestras vidas. Debemos orar siempre pidiendo dirección, nunca debemos confiarnos en lo que nos dicen nuestros sentidos. Siempre debemos apoyarnos en el Señor. Entonces, vamos a repetir las 4 lecciones de Josué de esta tarde. Número 1, la clave del éxito es guardar la palabra de Dios. Es decir, oírla y practicarla. Número 2, Dios respalda a sus siervos. No debemos tener miedo cuando vayamos al campo de trabajo para el Señor, porque Él va a estar con nosotros, Él nos va a apoyar, Él nos va a dirigir, y aún cuando en un momento dado cometamos errores, el Señor va a cambiar todo para nuestro bien y el bien de la obra. Número 3, debemos tener cuidado con los pecados ocultos y saber que cuando una persona tiene un pecado oculto, no solamente va a pagar él las consecuencias de ese pecado, sino que lo van a pagar las personas que están a su alrededor. Y número 4, debemos pedir siempre la dirección de Dios. Aun cuando nosotros tengamos frente a nuestros ojos todo muy claro, todo muy transparente, que nos parezca que es así, debemos entonces siempre preguntarle al Señor. Si Josué hubiese preguntado al Señor, el Señor le hubiese dicho, mira, esta gente te quiere engañar, no le hagas caso. La vida de Josué está llena de experiencias maravillosas. Entonces, incluido el día en que, como les dije, el Señor detuvo al sol y detuvo la luna para que él pudiera acabar con sus enemigos. Pero estos acontecimientos, hermanos, son fruto de una vida bendecida por Dios y que demostraba la intimidad de él con el Señor. Al final de su vida, Josué expresó unas palabras que quedaron para la posteridad y que demuestran lo que fue su vida con el Señor. En Josué capítulo 24, verso 15, lo voy a parafrasear. Josué dice, escogeos vosotros a quién servís, si a Jehová o a los dioses de estas naciones
en las cuales estáis, que por supuesto son dioses falsos. Pero, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, en medio de todas las situaciones que tú puedas vivir, así esté todo a tu alrededor con apostasía, así te sientas solo, luchando contra el mundo, tú puedes decir, como Josué, puedes decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Amados, quiero en esta tarde hacer un llamado a aquellos amigos que nos ven por las redes. Si tú, amigo, no has tenido una experiencia personal con Jesucristo, esta tarde te invito para que invites, valga la redundancia, al Señor a estar en tu corazón, entrar en tu vida, cambiarte y que tengas una vida maravillosa como la de estos grandes hombres de Dios. Haz conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que en ti está la salvación para mis pecados. Que la sangre que tú derramaste en la cruz limpia mis pecados y que a través de ella tú me diste la salvación. En esta tarde me arrepiento de haberte ofendido, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que habites en mí para siempre. Yo sé que tú moriste, resucitaste al tercer día y que estás vivo. Y hoy libremente te entrego mi vida. Amigos, si hiciste esta oración de todo corazón y con verdadero arrepentimiento, la Biblia dice que tú recibes el perdón de Dios y comienzas una nueva vida. Dios les bendiga. Le quiero dar las gracias una vez más a la comunidad de la gracia por permitirme llevar la palabra a través de sus instrumentos, de sus redes, y un gran abrazo para todos los que nos escuchan.